Ey, ay, wey, yeah. Entonces, iniciemos. Bienvenidas a todas a esta sesión. Aquí Ale y el equipo de la comunidad de AWS, mil y mil gracias por esta invitación. Yo soy Mónica Ruiz, Customer Solution Manager en AWS. Llevo trabajando en AWS ya casi 4 años. Inicié como arquitecta de soluciones y al cabo de unos meses hice la transición a esta práctica de Customer Solution Manager. En mi vida he trabajado en diferentes industrias, he trabajado en sector privado, en sector público también. He sido desarrolladora, líder de proyectos, arquitecta, asesora de tecnología. Bueno, he pasado por diferentes posiciones. Todo esto enmarcado en el área de tecnología. Ingeniera de sistemas, con maestría en tecnologías de información, sistemas de información, estudios también en Machine Learning e inteligencia artificial. Y también desde hace unos años he cumplido un sueño, y ese sueño es ser docente de la universidad de la cual es mi alma mater. Soy de la Universidad Nacional de Colombia, una universidad pública aquí en mi país, una universidad que me ha brindado muchísimo de mi futuro, mi pasado y mi presente, y tengo el placer de ser docente para chicos de pregrado en último semestre. Entonces, eso es algo también de lo que hago en mi vida, de lo que también trato de retribuir a la universidad y sobre todo a esta comunidad de chicos y chicas emocionadas e interesadas en tecnología. Eso es un poquito de mí. Y hoy, aprovechando esa pasión y esa invitación que me hace Ale, pues estoy aquí con ustedes y vamos a hablar de computación en la nube. Yo sé que también ya han venido teniendo sesiones, muchas de ustedes ya tienen cursos y conocimientos en lo que es esta práctica de tecnología en nube, y hoy vamos a hablar de elementos importantes que son fundamentales para esas decisiones que ya después vamos a hacer en los diferentes roles que tenemos, ya sea como arquitectos, ya sea como desarrolladores, como esos líderes de DevOps, incluso desde la misma práctica de FinOps. Cómo es esa práctica de la gestión financiera en la nube, que también en los últimos años ha adquirido una relevancia importante, dado este entendimiento de los diferentes servicios, de cómo funciona la infraestructura, de los costos, y que se convierte para muchos de nuestros clientes en una prioridad. ¿Cómo balanceamos todo ese desempeño tecnológico, la innovación y todo eso que hacemos para nosotros como organización y para nuestros clientes? ¿Cómo lo balanceamos con nuestro presupuesto? Entonces, todo eso, esto es diferentes elementos, diferentes pilares que ustedes también ya lo conocen desde nuestro Well Architected Framework. Y lo que vamos a ver hoy hace mucho sentido y es fundamental para esas decisiones que estamos tomando a nivel de nube. Entonces, solamente para recordar, y creo que ustedes ya lo vieron, informática en la nube, todos los servicios de tecnología que podemos nosotros adquirir a través de Internet. Aquí, antes de continuar, por favor, las preguntas que tengan, comentarios, aquí nos los van compartiendo por el chat. Aquí Ale me va ayudando a leer esas preguntas. Así que vamos a hacer del día de hoy una conversación. Y bueno, perdón, acá se me pasa el slide, exacto. Entonces, a medida que ha venido incrementando toda esa popularidad, conocimiento en la nube, se han venido también desarrollando varios modelos de servicio o estrategias de implementación. Y esas estrategias de implementación también están alineadas a satisfacer esas diferentes necesidades que tenemos como usuarios o esas necesidades que tenemos en cuanto a esas cargas de trabajo o workloads, que yo creo que es un concepto que ustedes ya han visto mucho en la documentación de AWS, esas diferentes como aplicaciones o soluciones que nosotros implementamos en la nube. Y eso nos ha llevado a que tengamos estos modelos que vemos acá. Entonces, estos modelos, infraestructura como service, que lo llamamos IaaS, plataforma como servicio, PaaS, o software como servicio. Cada uno de estos modelos, y si ustedes ven esa flechita que está aquí, que tenemos acá en este slide, nos va dando una idea de cómo al movernos en cada uno de esos modelos, el nivel de flexibilidad, el nivel de control, de administración que tenemos como usuarios de los servicios se va moviendo, de tener más control, de tener más administración, de tener más responsabilidad, que es algo que vamos a hablar también hoy, a tener o poder delegar en ese proveedor de nube
esas necesidades o esas responsabilidades a nivel de administración y de control. ¿Por qué creen ustedes que hace relevante por qué queremos nosotros delegar más en la nube o en ese proveedor de nube esas necesidades de administración y de control? Si estamos hablando que podemos ser más flexibles y nosotros hacer todo, ¿por qué creen ustedes que hace sentido que le deleguemos al proveedor de nube esas responsabilidades de administración y de control? No sé, Ale, si hay comentarios, Sí. Cuéntame. A ver, chicas, si alguna quiere participar por el chat. Optimización. Optimización para evitar la temporada. Aquí ya alcanzo a ver, sale tranquilo. Ah, bien, buenísimo. Para el caso que no tenga mucha experiencia, para desligarnos de esa responsabilidad, reducir costos. Pues mire, de todo eso hay, y tienen mucha razón. Por un lado, ¿qué queremos nosotros? Que de pronto esas responsabilidades que son de administración de infraestructura, las deleguemos para concentrarnos precisamente en las tareas que hacen más sentido a nuestro negocio, a las aplicaciones que hacen más sentido a nuestro negocio. Entonces, ustedes lo que ven acá, optimización sí, porque estamos, en este caso, reduciendo esa carga operacional, esa carga operativa, y llevándola a usar de pronto servicios, como llamamos también la nube, administrados, gestionados por ese proveedor, que nos hace que nosotros concentremos nuestra fuerza laboral, nuestro talento, en lo que es más importante para la organización. Por temas de conocimiento, como le decían ustedes, puede ser que nuestro equipo de trabajo o nuestro equipo tenga su conocimiento más en desarrollo, de pronto en analítica, en data, y de pronto no tanto en infraestructura, y no sea relevante para la organización en el sentido en que podemos delegar estas responsabilidades en ese proveedor de nube y usar los servicios que hacen fit y son core de nuestra organización. Cuando hablamos de costos, ahí tenemos que empezar a hacer un análisis. ¿Por qué? Porque también nosotros podemos, dependiendo de los casos de uso que tengamos, estos workloads, puede ser que haga más sentido tener de pronto un poco más de control o en otros casos tener un servicio administrado. Temas de escalabilidad, toda esa infraestructura subyacente, pues la administra el proveedor de cloud. Entonces, todos los elementos que ustedes mencionan son elementos que vamos a ver precisamente cómo se van moviendo en estos modelos de implementación. Y acá, cuando nosotros estamos hablando y como para entender de qué estamos hablando de guías, PaaS y SaaS, cuando estamos hablando de infraestructura como servicio, nosotros estamos hablando de esos servicios en nube que nos proporcionan como esos elementos básicos, esenciales, que hacen parte de toda esa informática en la nube. ¿Qué tipo de servicios? Pues los que ustedes ven ahí. Un Elastic Compute Cloud, que es lo que llamamos nosotros instancias EC2, que son como esas máquinas virtuales que creamos. Estamos hablando de almacenamiento, es decir, de un AWS Simple Storage Service o un S3, como lo ven ustedes acá, de un Elastic Block Store o un EBS, que es nuestro servicio de almacenamiento en bloque, que está asociado con nuestras instancias EC2, todo el tema de redes, nuestras Virtual Private Cloud. Entonces, todos estos elementos, esos servicios esenciales, como esos bloquecitos básicos, que son de construcción de todo lo que tiene que ver con nuestras soluciones o nuestras aplicaciones, es lo que tiene que ver con infraestructura como servicio. Este tipo de servicios le dan al cliente o a nosotros como usuarios mayor flexibilidad y control en la administración de esos recursos, porque ya se imaginarán, si nosotros habilitamos una instancia EC2, pues somos nosotros los responsables del sistema operativo, de actualizar el sistema operativo, de actualizar los parches. Entonces, esa es una responsabilidad de nosotros. Cuando hablamos de plataforma como servicio, ya en esta categoría o en este modelo de servicio, ya nosotros como usuarios reducimos un poco la necesidad de administrar esa infraestructura subyacente, de la cual estuvimos hablando en el IaaS, y ya nos encargamos y nos centramos en la implementación y administración de aplicaciones. Quiere decir que nos preocupamos más de la gestión de la plataforma, de pronto el motor de base de datos, aquí ya no hay gestión del sistema operativo y nos enfocamos en esas aplicaciones y en nuestros datos. Y cuando hablamos de software como servicio, pues estamos hablando de esos servicios en donde ya el producto está completo y listo para usar, que ese proveedor de servicios ya se encarga detrás de ejecutar toda la infraestructura, administrar todos los elementos que se requieran de esa aplicación. Y ya es lo que nosotros hablamos como aplicaciones de usuario final.
Entonces, en este tipo de modelo, ya nosotros accedemos a las aplicaciones, ya están listas para usar y las accedemos a través de pronto de una aplicación en un móvil, a través de web, a través de estas APIs, es decir, de estas interfaces de aplicación, y podemos tener diferentes modelos de uso o de acceder a estos servicios a través, por ejemplo, de pagar por demanda. El servicio de suscripción son elementos que también tenemos, los temas de licenciamiento que podemos estar adquiriendo, y en donde aquí ya no nos estamos preocupando por la infraestructura que está por debajo. Ya nosotros, ¿qué nos interesa? Usar nuestra aplicación, muy similar a nuestro servicio de correo, a lo que hacemos, en donde usamos nuestro servicio de correo, mandamos nuestros mensajes, pero nosotros no nos estamos preocupando de qué servicios hay por detrás. Exactamente, Spotify. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos, pero son todos esos servicios. Fíjense en ustedes de pronto en Netflix. Netflix es un servicio que nosotros pagamos, adquirimos, vemos nuestras películas, y nosotros no nos estamos preocupando de si hay un servidor por detrás, de qué aplicación hay. No, simplemente nosotros pagamos nuestra suscripción y usamos Netflix. Esto hace que para nosotros, como ustedes ven, se nos facilite usar una aplicación, y no solamente cuando hablamos de este tipo de aplicaciones finales, sino incluso vamos a ver ahorita ejemplos de cómo esto se ve en AWS. Y esto es importante entenderlo, porque de esa manera nosotros entendemos las responsabilidades que vamos a tener, vamos a entender también los conocimientos que necesitamos, todo eso que estuvimos hablando, vamos a entender de los costos, vamos a entender de la carga operacional que vamos a tener. Todos los elementos que ustedes compartieron en el chat son los elementos que nos hacen a nosotros entender cuál modelo de estos modelos de implementación hace fit con mi carga, con mi workload, ese concepto que es muy común en AWS, de nuestra solución o de esas necesidades que tenemos. Entonces, esto nos lleva a este modelo de responsabilidad compartido. Y este es un concepto muy importante, porque va a ser parte de las decisiones que ustedes van a tomar como arquitectos, como desarrolladores, en las diferentes soluciones o aplicaciones que vayan a desarrollar y en las diferentes organizaciones que ustedes vayan a apoyar. Si nosotros tenemos estos diferentes modelos o estrategias de implementación, entonces, ¿cómo se va moviendo? O sea, ¿quién es el responsable en sí de la infraestructura? ¿Quién es el responsable? ¿El proveedor? ¿El cliente? Ya hemos hablado de varias cosas de esas. ¿Es igual en todos los casos? ¿Será que tenemos que tener consideraciones distintas? Entonces, todas estas preguntas que empezamos a hacernos de cómo se va a mover esa responsabilidad y cuando esto surge de una manera mucho más de pronto intencional, cuando tenemos un problema. ¿Qué pasa cuando nos han hackeado nuestra cuenta? ¿Qué pasa cuando tenemos un ataque? Entonces, son en esos momentos en donde nosotros nos volcamos a este modelo de responsabilidad compartido. Por eso es tan importante entenderlo, porque nos pasa con nuestros clientes que solamente han llegado a él o han conocido de este modelo cuando tienen un problema. Y nosotros deberíamos estar preparados para los problemas. Entonces, en este modelo de responsabilidad compartida, la seguridad y el cumplimiento son una responsabilidad que se comparte entre AWS y el cliente. Y este modelo de responsabilidad compartido está diseñado ¿para qué? Para que podamos con nuestros clientes y los usuarios de la nube poderles aliviar esta carga operativa, proporcionarles además la flexibilidad y el control que se requiere dependiendo obviamente del modelo y de los servicios que estemos usando. Pero algo muy importante, siempre teniendo acá top of mind la responsabilidad y que somos nosotros responsables de esa seguridad en general de nuestras soluciones y nuestras aplicaciones. Y acá hay una diferencia o una diferenciación en esa responsabilidad, que es lo que llamamos nosotros la responsabilidad de la nube, que es la responsabilidad de AWS, y la responsabilidad en la nube, que es la responsabilidad de nuestros clientes. Entonces, ¿en qué consiste? Cuando hablamos de esa seguridad de la nube, es porque AWS se encarga de operar, de administrar, de controlar esos diferentes componentes que hacen parte de toda esa infraestructura que soporta esos servicios que ponemos a disposición de nuestros clientes. Entonces, se encarga de la seguridad de esos diferentes data centers, la seguridad de las regiones y zonas de disponibilidad, que ya vamos a hablar más adelante de eso y vamos a conocer más en detalle, de todo lo que tiene que ver con las redes, de todo lo que tiene que ver con esos hipervirtualizadores que nos permiten crear esas máquinas virtuales, de todo lo que tiene que ver con el hardware,
porque esos racks, todos esos servidores físicos que existen, la seguridad va a ser a cargo de AWS. Entonces, toda esa seguridad y esos elementos para que esa infraestructura esté lista, disponible y cumpla con los SLAs, esos acuerdos a nivel de servicio que tenemos, pues es responsabilidad de AWS. Y tenemos además en ese modelo de responsabilidad compartido que el cliente es el responsable también de esas aplicaciones, de esos datos que está subiendo a la nube. Entonces, es responsable de cifrar los datos en tránsito y en reposo. También es encargado de asegurarse de establecer todas esas configuraciones de red. Quiere decir que están disponibles servicios para firewalls, servicios para ataques de denegación de servicios. Todo eso está disponible, pero es responsabilidad del cliente habilitarlos, configurarlos, establecer una estrategia adecuada que refleje su postura de seguridad. Es también responsable de todas esas configuraciones del sistema operativo. Si nosotros estamos levantando una instancia situ, es mi responsabilidad que el sistema operativo esté bien configurado, esté actualizado, que se le hayan aplicado los últimos parches de seguridad. Es mi responsabilidad. En este caso, AWS no va a ser responsable ni va a tener un monitoreo diciéndole, ay, mire, su servidor situ está ya con un parche de seguridad y tiene que aplicarlo y nosotros se lo vamos a aplicar. No, es responsabilidad de nosotros de mantener esa infraestructura actualizada. Sí tenemos unos servicios que nos pueden apoyar en esa operación, en esa operacionalización de esas diferentes aplicaciones de parches, de mantener esos servidores actualizados. Sí tenemos servicios y es nuestra responsabilidad como clientes habilitarlos, configurarlos y establecer ese monitoreo. Entonces aquí, como ustedes ven, hay un elemento muy importante y es cómo trabajamos entonces nosotros ahora con esos servicios y poder entender hasta dónde llega mi responsabilidad y hasta también dónde llega la responsabilidad de ese proveedor de cloud. Y es acá donde empezamos a ver con estos modelos de guías PaaS y SaaS, fíjense en ustedes cómo nos vamos moviendo y cómo esa línea no es una línea fija, sino que es una línea que va a depender de los servicios que nosotros elijamos dentro de esa consola de AWS. Entonces, si hablamos de infraestructura como servicio, recuerden esos servicios esenciales, básicos que nos habilita la consola para poder nosotros levantar nuestras aplicaciones, hablando de temas de almacenamiento, de redes, de cómputo. Aquí tenemos un claro ejemplo, una instancia situ, que ya la he venido mencionando. Entonces, si yo tengo mi instancia situ, yo soy la responsable en este caso de esa configuración, de hacer todos los elementos o de mantener el sistema operativo actualizado, también encargarme de todas las aplicaciones que instale, de todos los elementos de la configuración de los grupos de seguridad, todos los elementos que requiere esa instancia situ. Y esto que vemos como en amarillo, toda la parte de redes, de la parte del almacenamiento básico, ese almacenamiento físico, todo el tema de servidores, todo el tema de la virtualización, es responsabilidad de AWS. Pero, ¿qué pasa si nos movemos un poco más a plataforma? Pensemos en un servicio como, por ejemplo, Lambda. Pensemos en un servicio, por ejemplo, como RDS. Y aquí hay un ejemplo muy interesante. Si nosotros tenemos una instancia situ y nosotros instalamos un motor de base de datos en la instancia situ, es decir, nosotros tenemos toda esa carga operacional, tal como lo hemos venido haciendo en nuestra vida en on-premises, de la cual yo tuve que padecer muchas de estas cosas, en donde comprábamos un servidor, nos demorábamos semanas haciendo el hardening, es decir, hacer todos los elementos de aseguramiento del servidor, luego un mes a veces configurando el motor de base de datos y dejarlo listo, luego me tocaba a mí el esquema de la base de datos y luego ya instalar todas las tablas y bueno, todo lo que definía monstruos de aplicación. Pues resulta que ahora, con una instancia situ, yo levanto mi instancia situ y yo puedo sí configurar mi motor de base de datos porque es un servidor al cual voy a tener acceso. Esa configuración de ese sistema operativo, de ese motor de base de datos y mantener ese motor también de base de datos actualizado es mi responsabilidad en ese modelo IaaS. Pero ¿qué pasa si yo no hago eso? ¿Qué pasa si en lugar de instalar ese motor de base de datos en un servidor, yo uso un servicio administrado como RDS? Ese servicio, ¿qué hacen? Yo defino, o sea, yo necesito una base de datos. ¿Qué motor de base de datos necesitas? Yo voy a pensar MySQL, MariaDB, SQL Server, Oracle, DB2. Bueno, elijo el motor de base de datos.
elijo mi motor de base de datos y también decido, bueno, cuál es la tipo de instancia que mejor hace fit con ese caso que tengo. Y elijo mi instancia. Pero por debajo, AWS se va a encargar incluso no solamente como lo estábamos viendo acá, de encargarse de todos esos elementos de redes de almacenamiento, sino que también se va a encargar del sistema operativo. Entonces, AWS se va a encargar también de hacer ese mantenimiento, esa configuración y de mantener ese sistema operativo con el cual está corriendo ese motor de base de datos y también del motor de base de datos. Porque le va diciendo a usted, mire, este motor de base de datos está desactualizado, tiene que aplicar unos parches. Y le va a dar a ustedes una opción de pronto definir unas ventanas de mantenimiento. ¿Cuándo serían los mejores momentos para que se apliquen esos parches de seguridad y esas actualizaciones? Sin yo tener que hacerlas, las hace AWS. Entonces, fíjense cómo va cambiando mi responsabilidad, va cambiando la responsabilidad también de ese proveedor de cloud y como lo mencionaba en este modelo de responsabilidad, buscarle dar o aliviar esa responsabilidad del cliente en el sentido de que dependiendo de los servicios que use, pues obviamente también así va a ser su responsabilidad. ¿Qué pasa con un servicio como Lambda? Ese servicio maravilloso que tenemos que es el core, ese sustento de todas esas arquitecturas que manejamos como eventos o microservicios y en donde nosotros simplemente aprovisionamos una pieza de código. Nosotros decimos qué lenguaje estamos usando y ponemos nuestro código y por debajo se ejecuta. No tenemos que aprovisionar runtimes de ejecución, no tenemos que aprovisionar IDEs de desarrollo, no tenemos que aprovisionar nada de eso. Solamente decimos que tenemos que ejecutar esa pieza de código, en qué lenguaje está, de pronto en qué tipo de runtime queremos ejecutarlo, es decir, si queremos ejecutarlo en un Graviton, si ejecutamos en un ARM. Entonces empezamos nosotros a mirar qué elementos son los que queremos nosotros trabajar y dependiendo de esas decisiones de servicios, pues nuestra responsabilidad se mueve. Y nos vamos moviendo aún más en ese software as a service, en donde utilizamos ya los servicios y utilizamos ya las soluciones sin preocuparnos ni siquiera de la aplicación en sí. Y es aquí también donde hay diferentes servicios. Entonces, por ejemplo, servicios de seguridad. Trusted Advisor es un servicio que ustedes pueden usar en la consola. Ese servicio les va a decir a ustedes y les da recomendaciones acerca de mejores prácticas de seguridad. Él analiza diferentes elementos que están en la consola y le dicen a ustedes, mire, este bucket ustedes lo pusieron público. Miren, esta lambda en este runtime que tiene y en esta versión del lenguaje de programación está obsoleto y está perdiendo soporte. Mire, en este bucket de S3 o en estos grupos de seguridad pueden haber elementos de pronto algunos riesgos por la manera en que se han configurado los diferentes puertos o elementos de seguridad o están abiertos. Entonces, nos va dando y no tenemos nosotros que configurar nada más, usar el servicio. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Shield, ese servicio que nos ayuda en temas de contraataques de denegación de servicio distribuido o de DDoS, en donde podemos nosotros llegar a configurar diferentes elementos para contrarrestar esos ataques de denegación de servicio. Todas las consolas en AWS, cuando ustedes las habilitan, tiene una capa básica de este servicio Shield. Sin embargo, hay una capa más advanced que tiene un costo adicional. Las capas básicas de Shield, por ejemplo, en nuestras consolas no tienen costo. Entonces, dependiendo de los diferentes servicios que vayamos usando en AWS, nosotros vamos a entender que nos vamos moviendo en este modelo de responsabilidad. Y eso es muy importante porque, como les digo, cuando nosotros nos volcamos a este modelo de responsabilidad, cuando ocurre un problema. Y nosotros, como arquitectos, como estos líderes de tecnología que somos, pues tenemos que estar preparados para esas eventualidades. No sé, hasta acá ya preguntas, Ale, si hay algún comentario. Si quieren reaccionar, chicas, ahí van colocando un dedito arriba, va todo bien, me parece, van corazones, van manitos. Bueno, muy bien. Va todo bien, Moni. Gracias, Ale. Y esto es muy importante, porque como les comento, esto es una piedra fundamental en nuestro relacionamiento con cualquier proveedor de cloud, en especial en este modelo de responsabilidad compartido que les presento a AWS, pero esto funciona para cualquier proveedor de cloud. Entonces, cuando ustedes se aproximen a otros proveedores de cloud, GCP, Azure, OSI,
busquen este modelo de responsabilidad compartido. Ahora bien, hemos hablado que AWS es el responsable de toda esa infraestructura sobre la cual corren todos sus servicios. En mi vida pasada, pues yo trabajaba era con el data center al lado mío. Entonces yo tenía mi escritorio, yo tenía mi oficinita y yo, la puerta de al lado era el data center. Entonces, si algo sucedía o si algo pasaba, pues nos tocaba entrar, obviamente con todos los elementos de seguridad, no todo el mundo podía entrar. Algunos podíamos tocar algunos servidores, otros no, dependiendo obviamente del área de negocio o lo que estuviera trabajando. Y ahí teníamos todos nuestros servidores. Teníamos ahí todos, obviamente, esos servidores con preocupándonos obviamente porque hubiera redundancia en la parte eléctrica, en la parte obviamente refrigeración, que quién puede entrar, obviamente muy controlado quiénes podrían entrar y quiénes no, habilitando también cámaras para saber qué se hacía, o sea, todo eso que hemos vivido en nuestra vida on-premises. Resulta que ahora cuando vivimos ahora en este mundo cloud, pues decimos todo está en la nube, pero ¿qué es la nube? ¿Dónde está la nube? Entonces, en esa huella global y AWS en esa presencia que tiene a nivel mundial, pues tiene diferentes componentes que constituyen esa huella global. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces hablamos de la región, de las zonas de disponibilidad, de zonas locales y de puntos de presencia y otros elementos adicionales. Entonces vamos a empezar desde lo más grande hasta lo más pequeñito. Y vamos a empezar por las regiones. Cuando hablamos de las regiones en AWS, hablamos de las regiones que son esos puntos geográficos como tal, en donde están esos centros de datos o esos grandes centros de datos de AWS. Esas regiones que están, en este momento tenemos 39 regiones y tenemos 2 anunciadas, quiere decir que 2 que vienen próximo. Una en Chile y una en el Reino de Arabia Saudita. Actualmente en Latinoamérica tenemos 2 regiones. Tenemos una región en México y tenemos una región en Sao Paulo y anunciada Chile, que lo que entiendo de acuerdo con las últimas informaciones es que estará para finales de este año. Estas regiones son completamente aisladas, son completamente independientes. Esa separación entre las regiones además hace que podamos controlar o limitar los fallos de los servicios. Cuando se produce un error en una región, se produce ese error en esa región, de manera que no llegue a afectar a otras regiones. Y además, todos los recursos y los datos en una región no existen en otra. La manera en que esos datos existen en otra región es porque explícitamente nosotros, como usuarios, movemos esos datos a esa región o porque estamos usando un servicio de AWS que nos ayude en esa replicación. Siempre teniendo algo muy presente, los costos. Ustedes saben cómo es la transferencia de datos. Todo lo que subimos a la nube no tiene costo, pero lo que sale de la nube, sí. Entonces, cuando nosotros establecemos esas estrategias de replicación de datos, por ejemplo, pues tiene doble costo, porque nos están cobrando el almacenamiento de una región y también el almacenamiento en la otra región. Pero también nos pueden estar cobrando la transferencia de datos. Y es por eso tan importante que cuando ustedes vengan, revisen o tengan estrategias como esa, puedan ustedes también apoyarse de otros elementos adicionales que permitan que ese cobro no se haga. ¿Cómo? Cuando ustedes vean, por ejemplo, lo de red, lo de networking, ustedes van a ver temas de private link, temas de endpoints, que son recursos que podemos crear en nuestras redes, en donde nosotros configuramos que se puedan conectar los servicios entre sí a través de una tecnología que se llama Private Link, y en esa tecnología todos los datos ya no van por internet, sino que van por el backbone de AWS de manera privada. Pero eso tenemos que hacerlo, tenemos que configurarlo nosotros. Entonces, por eso es que es tan importante también estos conceptos, porque a veces también tenemos clientes que nos dicen, y me ha pasado, incluso el año pasado tuve un caso muy importante con un cliente donde tenía unos costos altísimos y entramos a revisar y resulta que estaban teniendo unos costos de transferencia muy altos por transferencia de datos interregiones e interzonas de disponibilidad. Eso es muy importante, entender cómo podemos nosotros manejar ese tipo de transferencias para que no incurramos en estos costos adicionales. Por eso, la importancia de entender qué pasa con esta tecnología o cómo es la infraestructura que está atrás. Y esta
es lo que nosotros o cómo nos hemos venido moviendo en las diferentes regiones. A lo largo de los años, ya 20, este año cumplimos 20 en AWS, hemos ampliado continuamente nuestra presencia global eh, para dar mayor cobertura a nuestros clientes en el mundo. Entonces, con esta cronología que ustedes ven ahí, ustedes ven y nos damos una idea de ese ritmo, de cómo ha sido ese pace que hemos tenido lanzando regiones en diferentes zonas geográficas. Entonces, tenemos regiones, si ustedes los ven, miren, en Norteamérica, Europa, Asia, Sao Paulo, que fue entre 2006 y 2011, 2012 y 2017, 10 nuevas regiones, en 2018-2026, 20 nuevas regiones y tenemos 2 nuevas regiones. Entonces, cuando hablamos de las regiones, nosotros estamos hablando de, ¿qué región en Norteamérica vamos nosotros? Yo en Colombia no tengo región, entonces nos toca buscar una región que nos haga sentido por diferentes motivos. ¿Cómo creen ustedes que si tenemos todas estas regiones donde nosotros podemos subir nuestras aplicaciones, nuestros datos, cómo elegimos las regiones? ¿Qué deberíamos nosotros? Porque si yo estoy en Colombia, no elijo Hong Kong, o elijo Sydney, o elijo Norteamérica. Costos por cercanía, perfecto, la más cercana, regulación del país, latencia, exactamente. Todo eso que ustedes dicen ahí. Nosotros elegimos, o cuando vamos a elegir una región, tenemos que tener en cuenta también varias variables. Uno, temas de latencia. Entonces, yo estoy en Colombia, ¿cuál sería la que me queda más cerca? No es Sao Paulo. Latencia, las que mejor nos ofrecen son las regiones que están en Estados Unidos. Entonces, nos vamos para Estados Unidos. Otro tema, los costos. No todos los servicios tienen costos distintos en diferentes regiones. Entonces, cuando nosotros hacemos una arquitectura y también le presentamos al cliente esa arquitectura y le decimos cuánto le va a costar, tenemos que hacer el análisis de las regiones. ¿Cuál sería la región que le estaríamos nosotros recomendando a nuestro cliente, que es mucho más affordable y que también cumple con sus requerimientos funcionales y no funcionales? Otro tema que tiene que ver con la disponibilidad de los servicios. No todos los servicios están disponibles en todas las regiones. Entonces, otro tema adicional. Y regulaciones, obviamente. En algunos países tenemos regulaciones de residencias de datos. Pero en Colombia, o sea, digamos que para nosotros esta pregunta que me dice Bárbara acá, que la que más nos conviene es Estados Unidos, en mi caso, en Colombia, donde estoy. Pero si ustedes, por ejemplo, no sé, Paraguay, Uruguay, puede ser que la región más cercana que sea pueda ser Sao Paulo. Si estamos en México, pues la región de México. Entonces, eso va a depender de dónde estemos. No es una regla, pero eso va a depender de dónde estemos. En mi caso, nosotros aquí en Colombia, las regiones que más usamos son las regiones de Estados Unidos por estos temas, por costos, por latencia. Perú también en Perú también digamos que de las regiones que también se usan más son las regiones en Estados Unidos. ¿Por qué? Por temas de costos también, por temas de disponibilidad. Y ahorita vamos a ver un mapa en donde aparentemente o pareciera que Sao Paulo nos queda muy cerca, pero Brasil es un país inmenso. Entonces hace que esa distancia también nos cobre acá un poco en la latencia. Y algo también importante que quería como finalizar y es esas regulaciones, industrias altamente reguladas, como la salud, como la financiera, hacen que tengamos algunas regulaciones adicionales en cuanto a la residencia de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos no pueden salir del país. Entonces, cuando hablamos de eso, pues también tenemos que mirar qué regiones podemos nosotros tener. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo hacen en Colombia si no tienen región? ¿O cómo hacemos en Perú si no tenemos región? ¿O en Argentina si no tenemos región? Pues para eso hay soluciones. Resulta que, y ahorita vamos a hablar, hay también algo que llamamos las zonas locales. Las zonas locales son una extensión de una región en un país o en un centro metropolitano o cerca de un centro industrial. No tiene las características de una región, pero sí tiene infraestructura local. O sea, tengo acá físicamente servidores, tengo acá físicamente redes de AWS. Y esa zona local se encuentra enlazada a una región, como una especie de embajada, tal cual. Y como es una especie de embajada,
y no es mi país, pues ustedes ya se imaginarán, esa embajada es chiquita. Entonces, no todos los servicios están en esas zonas locales. Generalmente tenemos un número limitado de servicios. ¿Qué servicios hay? Como EasyTo, como RDS, temas de EBS, de almacenamiento, temas, por ejemplo, de contenedores, temas de KMS, pero no tenemos, por ejemplo, temas de analítica, en algunos no hay S3, entonces nos toca empezar a jugar con los servicios que tenemos disponibles. Entonces, y lo otro es que esa zona local depende o está asociada a una región. Una región, para que sea una región, tiene que tener al menos 3 zonas de disponibilidad. Tiene que tener al menos 3. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo. Entonces, ya dijimos, vamos a ir de lo más grande a lo más pequeñito. Tenemos nuestras regiones, ubicaciones geográficas, donde ya nos vimos dónde estamos en el mundo con esas inmensas regiones. Cada una de estas regiones tiene que tener al menos 3 zonas de disponibilidad. ¿Qué es una zona de disponibilidad? Una zona de disponibilidad es uno o más centros de datos. Toda la infraestructura entre esas zonas de disponibilidad está completamente aislada y a la vez redundante. Es como raro, ¿no? ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos nuestras zonas de disponibilidad y voy a irme a esta grafiquita que me va a ayudar muchísimo. Entonces nosotros tenemos acá nuestra región. Estamos aquí, voy a decir, North Virginia. Estas de pronto las más grandes. North Virginia, imagínense, tiene 6 zonas de disponibilidad. Quiere decir que cada uno de estos cuadritos azules tiene estas 3 zonas de disponibilidad. Cada una de estas zonas de disponibilidad puede tener uno o más centros de datos. Entonces quiere decir que por lo menos si nos vamos con una región y si tiene al menos 3 zonas de disponibilidad y una zona de disponibilidad tiene al menos un centro de datos, quiere decir que una región la comprenden al menos 3 centros de datos. Cada zona de disponibilidad está separada entre sí por al menos 60 millas, que son más o menos 100 kilómetros. Esto hace que precisamente en estas zonas de disponibilidad nosotros podamos tener, por un lado, completamente independencia en las zonas de disponibilidad en temas de redes, refrigeración, suministro de agua, electricidad, pero también redundancia para que la información pueda replicarse entre ellas y en donde tenemos acá unas redes de fibra óptica de un ancho de banda muy alto para que esta sincronía obviamente sea con una latencia mínima. Nosotros hablamos de que la latencia entre estas zonas de disponibilidad es que son latencias de milisegundos en un solo dígito. Es lo que hablamos nosotros, en esa latencia que existe en zonas de disponibilidad. Y también lo hacemos de esa manera porque si algo llegara a pasar en una zona de disponibilidad, las otras zonas de disponibilidad sigan funcionando y los servicios sigan arriba. Esto es muy importante porque cuando ustedes van a desplegar, por ejemplo, una instancia de EasyTo, ustedes la van a desplegar en una zona de disponibilidad. ¿Qué pasa si esa zona de disponibilidad se cae? Se cae nuestra instancia de EasyTo. Entonces, estos conceptos de región y de zona de disponibilidad son muy importantes porque con base en eso yo entiendo cómo debe ser mi arquitectura para que sea resiliente. Por ejemplo, S3. S3 es un servicio que cuando nosotros creamos un bucket, de acuerdo con esa característica que tiene el servicio, y es un servicio que además de eso en nuestra versión estándar, la información se replica en al menos 3 zonas de disponibilidad. Quiere decir que si algo le pasa a una zona de disponibilidad, mi bucket, mi información sigue arriba, porque la información está replicada. Pero como ustedes saben, S3 tiene varias capas o varios sabores. Y hay un sabor que nos dice, bueno, hay un sabor de S3 y es que yo puedo levantar un bucket que no es de uso tan frecuente y que me dice que es en una sola zona de disponibilidad. Quiere decir que yo levanto ese bucket en una sola zona de disponibilidad. Quiere decir que esa información no se replica a las otras zonas de disponibilidad. Y si esa zona de disponibilidad se cae, perdí mi información. Entonces, ¿por qué creen ustedes que nosotros elegiríamos todo un bucket como ese, con todo lo que estoy hablando, que puede replicar a las 3 zonas de disponibilidad, y elijo uno que va a una sola zona de disponibilidad? ¿Qué creen? ¿Cuál es el threshold ahí importante para yo escoger uno u otro, en este caso que les estoy contando? Costos. Totalmente de acuerdo, Mel.
Acá, y es importante, puede pasar que de pronto la información que yo tenga es una información que yo puedo recrear fácilmente, es una información de pronto que no tiene una sensibilidad o criticidad importante, pues puedo decidir yo elegir ese bucket. Sin embargo, si es mi data lake, no puedo tomar esa decisión. Entonces, sí, cuando nosotros entendemos cómo se componen las regiones y cómo se componen las zonas de disponibilidad, es muy importante porque de esa manera sustentan nuestras decisiones de arquitectura. ¿Qué pasa si yo tengo, por ejemplo, un banco? Pensemos en un banco en donde ese banco presta, obviamente, el servicio, como algunos de los bancos aquí en Colombia, a millones de personas. Pues yo tengo que tomar medidas para que mis cargas de trabajo no estén en una sola zona de disponibilidad, sino que si yo tengo instancias in situ, yo estoy tomando estrategias o he analizado estrategias para que yo pueda tener las cargas a través de varias zonas de disponibilidad o porque estoy llevando incluso a otra región. Yo creo que para ustedes, y yo creo que recuerdan nuestro evento gigante y este evento que tuvimos el 20 de octubre, que una afectación que tuvimos en una región. En una región. Quiere decir que de esas 39 regiones, 38 estaban arriba y una tuvo implicaciones. Y no con todos los servicios, fueron algunos servicios. Pues resulta que fue una de las regiones más importantes, North Virginia. Y ustedes ya se imaginarán la afectación para Colombia cuando les cuento que casi todos estamos en North Virginia. Entonces, esto fue sobre todo entidades financieras. Yo con mi cliente llegué a las 6 de la mañana, salí y terminé con ellos a las 7 de la noche ese día, tratando de solucionar los temas, de mantenerlos informados y de ayudarles a resolver. Y eso hace, como hubo otros clientes que no se afectaron, no les pasó nada, porque tenían sus cargas redundantes en otras regiones. Entonces esas son las decisiones que tenemos que tomar y sobre todo entendiendo que el hecho que yo también tenga una carga de trabajo en una región no quiere decir que lo hace infalible y que ya esté replicada en todas las zonas de disponibilidad. Eso tiene que estar muy claro y nosotros como arquitectos tenemos que establecer las arquitecturas de resiliencia ante recuperación ante desastres para que nos permita que si algo sucede nos podamos recuperar. Por eso estos conceptos de región y zonas de disponibilidad son tan importantes. Y algo adicional, toda esa huella global de AWS es aún más grande. Y tenemos los puntos de presencia y esos edge locations. Entonces, como les comentaba, ¿qué pasa cuando, como nosotros no tenemos regiones? Entonces, ¿qué sí tenemos? Pues tenemos esos puntos de presencia, que esos puntos de presencia son también una red también de infraestructura de AWS que está disponible alrededor del mundo y en donde alojamos servicios como ¿cuáles? Como CloudFront, que es ese Cloud Delivery Network, como Route 53, que es nuestro servidor de DNS, de resolución de nombres, como por ejemplo otro que se llama Global Accelerator, que nos ayuda a reducir latencia y a usar esa red de backbone que tiene AWS de una manera mucho más eficiente y acerca de los servicios que tenemos, y por eso tenemos más de 750 puntos de presencia a nivel mundial y alrededor de 15 caches regionales. También están completamente aislados, de manera que si alguno falla no va a afectar a la red, sino que afecta a ese punto de presencia. Y adicionalmente, todas estas ubicaciones periféricas se conectan como las regiones, como las zonas de disponibilidad, a través de esa troncal de ancho de banda gigante que tiene AWS alrededor del mundo. Nosotros tenemos alrededor de 20 millones de kilómetros alrededor del mundo en temas de redes. Quiero preguntarles, ¿habían escuchado los puntos de presencia? ¿Saben qué es Cloud Delivery Network? ¿Saben qué es un Route 53? Perfecto. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque fíjense lo que sí tenemos en Sudamérica. Entonces, cuando nosotros vemos este mapa, entonces miren, en Sao Paulo tenemos la superregión, sí, y fíjense dónde está Sao Paulo, fíjense dónde está Colombia, y aún así es más cerca de North Virginia. Nosotros tenemos zonas locales en donde tenemos zonas locales en Buenos Aires, tenemos zonas locales en Santiago y tenemos zona local en Lima. Esta zona local que tenemos en Santiago es la que está evolucionando a una región próximamente, finales de este año, maravilloso. Pero también tenemos otros temas y tenemos estos puntos que vemos acá de Direct Connect, más puntos de que en Colombia, como ustedes lo ven,
tenemos acá, aquí tenemos nosotros punto de presencia, tenemos punto de Direct Connect y tenemos una zona local anunciada, que esa todavía la fecha no está muy establecida, todavía no está muy precisa. Puntos de Direct Connect, puntos de presencia. ¿Habían escuchado eso también de puntos de Direct Connect? ¿Sabemos qué es? ¿Conversamos sobre eso? Entonces, imagínense, resulta que, y voy a irme acá un poquito a este mapa maravilloso para que ustedes vean como esa red gigante de todo lo que significa esta huella global de AWS. Entonces, yo estoy aquí en Bogotá, estoy aquí en Colombia, y estos puntos de presencia nos ayudan a reducir latencia a nivel de contenido. Entonces, yo, usuaria maravillosa de Prime Video, también de Netflix, ¿qué pasa cuando yo veo una película? Entonces, yo veo una película, Netflix está en AWS, entonces yo veo una película, y cuando yo veo una película, entonces resulta que ese contenido viaja a través de toda esta red de puntos de presencia que tenemos 750 puntos, y es a través de CloudFront, que es nuestra red de entrega de contenido, y me dice cuál es el punto más cercano donde está esa película para que me la descargue. Entonces él mira, voy a buscar el punto presencia de Bogotá. ¿Está ahí? No, no está. Entonces, no sé, a mí me gustan las películas viejas, seguramente mi gusto no es el de todos y resulta que esa película no está ahí. Entonces, ¿él qué va a hacer? Va a buscar a uno de esos 15 cachés regionales, que son como almacenamiento más grandecito, pero que también está más cerca a mí. Entonces dice, voy a buscar en ese caché regional. Tampoco está. ¿Qué hace? Se va a la fuente. Es decir, a ese bucket por allá, no sé, en Hong Kong, North Virginia, Europa, Asia, donde esté el contenido, lo trae, lo copia y lo deja ahí. De manera que cuando yo lo vaya a volver a ver, repetir las películas, que es algo que me encanta hacer, veo mis películas 5 o 6 veces, pero si también hay otra persona que va a ver esa película, ya no tiene que irse hasta Europa o hasta Estados Unidos a traerla, sino que la va a buscar aquí, en este punto que tenemos acá de CloudFront, de este punto de presencia. Esto todo tiene también un time to live, quiere decir que no va a vivir eternamente. Entonces se definen unos tiempos en los cuales ese contenido va a estar. Cuando ese tiempo se cumple, se elimina, y cuando se elimina de este punto de presencia en Bogotá, sigue permaneciendo en ese caché regional, y cuando también cumple ya su tiempo, pues se elimina. Entonces, fíjense en ustedes cómo ese punto de presencia nos ayuda a reducir latencia. Pero resulta que hay más. Ese TTL es responsabilidad de nosotros definirlos, de nuestro contenido, de cuánto nuestro contenido va a vivir en ese caché. ¿Por qué? Porque también puede ser que nosotros, digamos, por ejemplo, ustedes tienen una página web y ahí pueden colocar todas sus fotos, y son estáticas, de pronto no cambian mucho, pero resulta que tuvimos una nueva campaña y vamos a cambiar la imagen de la compañía y cambian las imágenes. Pues si yo puse un time to live que cambia, no sé, cada 6 meses, voy a decir algo, bueno, el tiempo máximo, se me olvida cuánto es, pero un time to live, el mínimo creo que es 1 minuto, en donde si yo necesito cambiarlo, yo tengo que forzar ese cambio, y yo puedo forzarlo. Yo puedo forzar para que cuando alguien vaya a acceder a la página, no esté consumiendo este contenido que esté acá, sino que traiga el contenido nuevo. Entonces, yo tengo que definir ese time to live. ¿Cuánto es el tiempo que ese contenido va a estar ahí? ¿Para qué? Para que, pues, obviamente también atienda actualizaciones, también, pues, para que no me esté ocupando, porque eso también me cuesta, y también porque puedo forzarlo si hay algo nuevo que tengo que entregar ya. Entonces, ese time to live lo definimos nosotros en CloudFront. Pero también tenemos otros temas, y es, nosotros nos podemos conectar a AWS a través de Internet, como creo que muchas de nosotras lo hacemos. Nos abrimos web y abrimos nuestra consola. Hoy que vamos a probar algo diferente. Entonces, abrimos nuestra consola y ahí tenemos nuestra página web. Pero resulta que las compañías, cuando necesitan conectarse a AWS, necesitan algo mucho más eficiente a nivel de latencia, a nivel de desempeño. Entonces, una de las estrategias que usamos de conexión a nivel de networking, que lo van a ver ustedes en networking, es usar un canal dedicado que se llama en AWS Direct Connect. ¿Qué es? Y para eso hay unos puntos similares a los de puntos de presencia, donde se almacena el contenido más cerca. Aquí en Bogotá está a las afueras de Bogotá. Aquí también a las afueras de Bogotá hay un puntico de presencia, infraestructura de AWS, en donde ahí llevamos la colección de última milla de Direct Connect. Entonces, por ejemplo, piensen ustedes en un banco. Ese banco tiene su
conexión a AWS, sus cargas en AWS, y ese banco dice, yo necesito conectarme a AWS de una manera mucho más eficiente con disminuir latencia. Entonces se establece un punto de conexión de Direct Connect, que es un canal dedicado de fibra óptica que va desde sus oficinas hasta este punto de Direct Connect. Y a partir de allí, todo el tráfico viaja por el backbone de AWS, por esta red gigante, inmensa que tenemos de fibra óptica alrededor del mundo, haciéndolo mucho más eficiente. Esto puede hacerlo el cliente, hay proveedores especializados para hacer esta última milla con el cliente, todas esas formas se pueden hacer. Pero lo que es importante es que se dan cuenta de esta huella global donde tenemos, sí, todos nuestros servidores donde reposan todos nuestros servicios, pero también tenemos unas zonas locales donde tenemos algunos de ellos, esas embajadas como las mencionaban ahorita, pero también tenemos estos puntos de presencia donde soportamos servicios como CloudFront, como Route 53, como Global Accelerator, donde tenemos puntos de Direct Connect donde nos conectamos y reducimos la latencia de nuestros clientes. Todo esto es lo que constituye realmente la infraestructura de AWS. Y cuando nosotros tomamos decisiones sobre cómo usar Route 53, ¿para qué me sirve un S3 Accelerator o Global Accelerator? O cómo yo voy a levantar mis cargas de trabajo, mis bases de datos, mis servidores en una zona de disponibilidad. ¿Va a tener redundancia en una región? Todo esto es lo que nosotros debemos tener presente para tomar esas decisiones. Por eso es que entender esta infraestructura es tan importante. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Inquietudes? ¿Cómo vamos hasta acá? Si quieren reaccionar ahí. Creo Bueno, que vamos bastante bien, Moni. No sé si, Moni, querés que tomemos un recreo ahora, 10, 15 minutos y volvemos para que me puedan tomar parece. agua. Ya se Estamos pasó una horita. Estamos a punto, tomémonos unos minuticos. ¿Cuántos, Ale, nos tomamos? 10 minutos, ¿le parece? 10 minutos. Son y 30 y 40, ¿sí? Ahí, Perfecto. Porque así vamos a preparan. continuar con unos temas de cierre y vamos a empezar a hacer unas tareitas en nuestro computador. Entonces, apenas nos da el tiempo. Gracias, Ale. Sí, buenísimo. Volvemos en y 40, entonces ahí lo pongo en el Listo. chat. Gracias, chicas. Bueno, ya estamos por acá. Sí, ahí ya puse un mensajito en el chat. Si alguna tiene dudas, lo puede ir escribiendo y ahí las vamos leyendo para hacer más dinámica también la clase. Claro que sí. Como les dije al comienzo, esto es una conversación, perdón acá. Tengo una invitada adicional. ¿Pero es un peluche o era...? Una gata. Sí, parecía como un peluchito de algo pasar. Sí. Los gatitos son muy de pasar por delante de las cámaras. Sí. Tal cual los memes y videos que vemos, esto me pasa. Sí. Bueno. Bueno, creo que ya estamos Perfecto. todas. Entonces, Si quieren hacer una reacción, chicas, ahí una manito, un corazón, algo. Ahí ya están, ahí ya volvieron. Así que... Perfecto. Entonces, y quería hacer para cerrar esta imagen, fíjense en ustedes cuando les contaba que pues nos quedaba más cerca Estados Unidos, pues miren esta distancia, por ejemplo, es particular aquí donde yo estoy, aquí Bogotá, donde nos queda pues esta región que es la que más usamos, estas que están aquí, Sao Paulo. Entonces, eso es importante, como les decía a la hora que ustedes vayan a elegir dónde colocar sus workloads, entender muy bien todo esto que hemos hablado el día de hoy. Y para continuar, hablando del tema que tenemos para hoy, y es otro concepto que también nos lleva a nosotros a cuestionarnos y sobre todo a soportar los casos de negocio que hacemos. ¿Qué pasa cuando un cliente decide, yo quiero irme a la nube? Pero ¿será que eso lo toma así? ¿Será que es, yo quiero irme a la nube y ya mañana empezamos un proyecto? Eso implica muchas decisiones, implica muchos elementos a la hora de migrarnos a la nube o de decir, yo voy a nacer en la nube, como llamamos nosotros los nativos digitales, en donde sus cargas de trabajo nacen en nube. En particular, pues, no sé, empresas como las que tenemos acá, como Rappi, que nacieron en nube. Pero hay otras, sobre todo, ustedes se imaginarán todas nuestras industrias que tenemos en nuestros países, pues, que tienen que tomar una decisión de migrar a la nube. Y migrar a la nube implica establecer un caso de negocio. Es decir, a mí me hace sentido tener mis cargas de trabajo en la nube. Eso es financieramente mejor para mi compañía.
Eso es una decisión que tengo que tomar para a hoy, a corto plazo y largo plazo, porque son acciones de hoy para mi futuro. Entonces es cuando empezamos a ver esas diferencias entre lo que llamamos CAPEX y lo que llamamos también OPEX, que son este Capital Expenditure, y OPEX, este Operational Expenditure. ¿Qué quiere decir? Y cuando les contaba de mi vida pasada, con la puerta al lado, literal, el data center, todos esos servidores, todos esos pisos, porque en algún momento llegó a ser prácticamente un piso y teníamos que además tener redundancia por si algo pasaba en ese edificio. Nosotros aquí en Bogotá tenemos alertas también de temblores, de terremotos. Entonces nosotros, por ejemplo, yo trabajando en un banco, nosotros teníamos data centers aquí en Bogotá, teníamos otro también en Bogotá y otro en Barranquilla. Uno no sabe. Eso significa gastos de mantener un centro de datos, de comprar servidores, de redes, de energía, de suministro de agua, de seguridad, de personal. Todos esos gastos que nosotros, que invertimos nosotros precisamente para actualizar, para mantener esos activos que soportan nuestras soluciones de tecnología, es lo que llamamos nosotros CAPEX. ¿Por qué? Porque hacemos una inversión inicial. Y esa también financieramente como se contabiliza es distinto, porque hace parte de activos que se van depreciando, cada uno de ellos con los diferentes niveles de depreciación que tienen contablemente. En eso no soy experta, alguna vez estudié algo de eso, me acuerdo. Pero que es importante que todo eso tiene un trasfondo y que también tiene una implicación financiera para las compañías. Y también como me pasaba, que si yo estaba en un proyecto, a mí me tocaba un año antes por el tema presupuestal, porque se analizaba, a mitad de año se estaba analizando el presupuesto del siguiente año, y si había un proyecto, pues a mí me tocaba presupuestarlo un año antes, para que se adquirieran los servidores, el licenciamiento, el almacenamiento, todo lo que implicaba ese proyecto. A hoy, eso ha cambiado sustancialmente, y ustedes ya se dan cuenta, y como lo han practicado, y como vamos a ver hoy, ustedes hacen un clic y en 3 minutos, 5 minutos ya tienen un servidor. Eso no pasaba antes. Antes nos tocaba a nosotros, incluso cuando adquiríamos máquinas, hacer un capacity planning. Y ese capacity planning significaba que uno tenía que aprovisionar o comprar la infraestructura pensando en lo que necesitaba ahora, pero pensando en 2, 3 o 4 años posteriores. Quiere decir que en un momento dado nosotros podíamos tener una caja así de grande para usarla así. ¿Por qué? Porque íbamos creciendo en el tiempo. En algún momento íbamos a nosotros. Claro, y eso nos pasaba. De hecho, me pasó en un proyecto, tal vez de los últimos que trabajé, donde trabajaba, que cuando ya por fin tuvimos todo y todo el proyecto, ya la versión cambió y las cajas que compramos no nos sirvieron. O sea, de ese nivel eran los proyectos y los riesgos que teníamos. Y con eso nos tocaba vivir también, con esos niveles de incertidumbre, con esos niveles en los cuales pues nos tocaba trabajar. Y esto llegó la nube a cambiarnos todo, a decirnos, mire, ustedes pueden aprovisionar infraestructura e incluso infraestructura que jamás usted imaginó que podía comprar. Por ejemplo, para, no sé, temas de machine learning o cosas de esas que son tan especializadas. Y esto hace que con este cambio en la nube ya nosotros no tengamos que hacer ese aprovisionamiento tan anticipado, ni pensar que es que vamos a hacer un aprovisionamiento de una máquina así de grande porque es que en un año mi solución va a crecer y yo voy a crecer con clientes, sino que yo voy a provisionar lo que necesito y pago por lo que necesito. Y es por eso que hablamos de costos variables, de pagar por lo que se consume, de que tenemos ciclos de renovación mucho más cortos, porque nosotros podemos, incluso como podemos hacerlo hoy, cambiar una instancia en segundos. Escalabilidad, claro que sí. Y esa escalabilidad automática, como la mencionas, Laura, es una escalabilidad que nosotros intencionalmente también definimos. ¿Por qué? ¿Recuerdan lo que estábamos viendo de Elías, Paz y SAS? Pues si nosotros estamos en un Paz, si nosotros estamos, por ejemplo, en un servidor Lambda, con un servicio Lambda, usamos un Fargate, por ejemplo, para contenedores, pues por debajo, AWS, el proveedor, se encarga del escalamiento. Si mi negocio va creciendo, si mi tráfico va creciendo, si mis clientes van creciendo, la infraestructura va creciendo para soportar esa infraestructura. Pero ¿qué pasa cuando no elegimos Paz? ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos IaaS y estamos en una instancia situ? Nosotros tenemos que establecer los mecanismos para esa escalabilidad. Y acá, gracias a Laura, introducimos precisamente estos otros beneficios que nos trae la nube.
temas de escalabilidad y elasticidad. Escalabilidad para poder crecer en la medida en que las necesidades de tráfico, negocio, volumen, almacenamiento, cómputo, lo que necesitemos va creciendo y mi tecnología y mi infraestructura con ello. Dependiendo de esos modelos de servicio, IaaS, PaaS y SaaS, tenemos que nosotros tomar acción. En un PaaS, administrado, AWS lo hacen por debajo, no me preocupo tanto. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Entonces, si yo tengo, como hablábamos ahorita, una extensión, pues me va a tocar de pronto empezar a tener, por ejemplo, autoescalamiento, grupos de autoescalado. Nos toca empezar a mirar otras estrategias que existen, que las hay, que se ofrecen en los servicios de AWS, pero que tenemos que nosotros que implementarlas. ¿Para qué? Para que ese escalado precisamente se comporte de acuerdo con las necesidades de mi negocio. Pero no solamente crecer. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos esos picos? Quiere decir que, por ejemplo, no sé, como pagan muchos, las quincenas, los pagos, entonces son los días en que más se compran o los días en que más tengo transacciones. Pues mi infraestructura debe estar lo suficientemente elástica para que crezca, pero también disminuya. Entonces, eso también hace parte de los beneficios en la nube, porque nos ayuda precisamente a no tener que aprovisionar una máquina así de grande para 2 días de pico que tengo, sino que yo tenga una infraestructura que se comporte de manera estable durante los días normales y que tenga la capacidad de crecer durante los días que lo necesito, siendo affordable y permitiéndome a mí, siendo también usar esa tecnología acorde con lo que necesito, que la tecnología crezca y se reduzca. Obviamente escale, pero también sea elástica para aumentar y disminuir. Estos son aspectos importantes también, porque dependiendo de eso también decidimos los servicios. ¿Qué servicios me ofrecen eso? ¿Qué servicios son los que yo tengo que implementar de pronto esas estrategias de autoescalado o de escalabilidad? Entonces, todos estos elementos también orientan mis decisiones acerca de los servicios. Un servicio como S3, nosotros hablamos que es prácticamente infinito o ilimitado el almacenamiento. No tenemos que aprovisionar nada. Vamos subiendo los objetos, vamos subiendo la información y nos van cobrando por lo que estemos usando, por el almacenamiento que tengamos ahí. Eso hace este tipo de servicios. Distinto, por ejemplo, en un EBS, en un Elastic Block Store, en EC2, donde yo tengo que aprovisionar con un tamaño. Entonces, todo eso es lo que tenemos que nosotros analizar a la hora de definir una arquitectura con los diferentes servicios. Y bueno, vamos a hacer una práctica. Entonces, vamos a hacer una práctica el día de hoy y vamos a, en esa práctica, a traer varios de los conceptos que trabajamos el día de hoy. Entonces, voy acá a dejar de compartir un momento esta presentación y vamos a trabajar lo siguiente. Entonces, permítanme acá. Voy a cerrar esto. Y vamos a conectarnos. Voy a compartir acá también mi pantalla. De pronto me ven aquí moviendo la cabeza, por favor, es que tengo 2 monitores. Ustedes saben cómo somos acá nosotras. Multitask. Exactamente. Bueno, entonces, ¿ustedes han trabajado con la línea de comandos? ¿Se han comunicado a AWS con la línea de comandos alguna vez? Me encanta, Daniela. Pues vamos a usar eso. Para quienes no lo tengan instalado, vamos a hacer lo siguiente. Ya sea Mac o Linux o lo que tengamos, ustedes van a poder encontrar toda esta información, y es algo maravilloso con todos estos AWS y los diferentes proveedores de cloud. La información es pública. Moni, ¿podrás minimizar la ventana del Meet? Así se ve bien la pantalla. Ahí está, ahí ya se ve. Buenísimo, entonces, gracias. Ustedes van a poder buscar y les aparece esta información que yo tengo acá. Entonces, la idea es que podamos nosotros, yo tengo Mac, y con Mac es simplemente descargar, lo mismo que con Windows, descargar un paquete que vamos a instalar. Entonces, ustedes van a tener la oportunidad, por ejemplo, acá, yo lo descargo, aquí empieza a descargarse, se instala y ya me queda instalado. Y ahorita vamos a ver, y esto es simplemente un paquetico que descomprimimos e instalamos y ya. Por favor, vayan haciéndolo.
Aquí ustedes van a encontrar la información si tienen también Windows, también para que vayan descargando estos paquetes y lo vayan instalando. ¿Qué van a ver ustedes cuando esto se ejecute y cuando esto corre? Esto va a tomar de pronto el descargue unos minutitos y eso es súper rápido. ¿Qué van a ver ustedes? Y voy acá a irme a mi terminal. Moni, ahí preguntan si puedes compartir el enlace para hacer la descarga. Por supuesto. A ver, ¿dónde está acá el chat? Por acá. Ahí se los envío. Gracias. Igual ustedes recuerden, ustedes ponen palabras claves en el navegador aquí para ir buscando toda la información que necesitemos. Perfecto, ya estamos. Y cuando ustedes lo instalen, y esto ustedes lo van a instalar, se configura, esto es clic, clic, clic. Afortunadamente es súper sencillo. Y cuando se instale, nosotros podemos ver, por ejemplo, así como cuando estaba en Python y eso, ustedes van a poder ver que ya se encuentra instalado. Podemos ejecutar, por ejemplo, en este caso, un comando como este, y me dice, sí, mire, Mónica, usted en su computador ya tiene instalado el AWS CLI 2.28.11. Y empezamos a interactuar con esta línea de comando de AWS. Voy a irme también por acá. Voy a irme ahora aquí a abrir algo. Por favor, vayan instalando eso. Las que ya lo tengan instalado, por favor, me manitas, corazones, reacciones. Maravilloso, Laura, Inti. Uf, no, estamos volando, Dios mío, no, son ustedes, nos toca movernos. Bueno, entonces, vamos a hacer algo muy interesante. Y permítanme acá, voy a entrar a mi consola. Y vamos a ver acá la consola. Esta es mi consola de AWS. Consola muy, o sea, dado que ustedes han conocido. Y vamos a entrar a un servicio que se llama Identity Access Management. Importante, ¿recuerdan el concepto de responsabilidad compartida? Esa responsabilidad donde la responsabilidad y el cumplimiento de lo que sucede en la nube es compartida entre AWS y el cliente. Pues aquí empezamos a ponerla en práctica. Cuando nosotros tenemos un usuario, habilitamos un usuario, una consola, ustedes lo habilitan con su usuario de correo. Ese usuario de correo es su usuario raíz. Y hay unas recomendaciones muy importantes para ese usuario raíz. Recomendación número 1, nosotros no debemos usar el usuario raíz para levantar servicios o levantar cargas de trabajo. Ese usuario raíz es el usuario raíz con el cual es todopoderoso. Ese usuario raíz no se le pueden limitar permisos para levantar cargas de trabajo en una consola y por eso es que tiene que estar muy bien resguardado. Me ha pasado, y no se imaginan cuántas veces, donde tengo clientes que tienen comprometido su usuario raíz, que olvidaron la contraseña, que de pronto hubo una vez una situación que se presentó, una pareja que se separó y uno de ellos se llevó las contraseñas, no se las quiso dar al otro, imagínense, y nos pidieron que les ayudáramos a recuperar las contraseñas. Eso no va a pasar. AWS no tiene acceso a los datos ni a nada de la consola de los clientes. Pueden generar un caso, pero la verdad no hemos visto en ningún momento que un caso de esos pueda ser resuelto. Así que si ustedes no guardan muy bien sus credenciales de su usuario raíz, pueden verse afectado y comprometido su consola. Me tocaron clientes, imagínate. Entonces no, ya sabemos la primero, el usuario raíz, muy bien salvaguardado. No usarlo para levantar cargas de trabajo. Segundo, cuando nosotros creamos un usuario raíz, y sobre todo cuando hablamos de organizaciones, no podemos asociarlo a un usuario de correo de un ser humano específico. ¿A qué me refiero? A que no puede ser el usuario de correo de Sergio Hernández porque resulta que era el CTO. Tiene que estar asociado a un buzón de correo, a una lista de distribución donde varias personas de la organización tengan acceso a él. Exacto. Y lo otro, importantísimo, y es que
no se habiliten credenciales, por ejemplo, para, como lo vamos a hacer ahorita, no voy a habilitar credenciales para que se pueda acceder vía API o vía clic, como vamos a usar ahorita un usuario. Y algo también importante, habilitar el Multifactor Authentication. Quiere decir que se habilite el Multifactor Authentication también con más de un dispositivo, porque también tuve un caso donde un cliente necesitaba entrar con su usuario raíz para unos cambios que tenían que hacer en el Billing Console, y resulta que tenían habilitado el Multifactor Authentication con el celular de una de las personas, pero estaba en vacaciones y no tenía manera de contactarlo, o sea, estaba fuera de rango de conexión. Entonces imagínense lo que o sea, todo lo que eso implicaba, y nos llaman a nosotros para que podamos solucionar el problema. Entonces, todas esas prácticas también están documentadas y es importante que ustedes los tengan en cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para poder trabajar? Pues es cuando empezamos a trabajar, por ejemplo, los grupos, los usuarios y las políticas. Y yo creo que ese es el primer servicio con el que uno tiene que empezar a interactuar en AWS. Yo creé un grupo que se llama administrador. Y a ese grupo de administrador yo le asocié unos permisos que tienen que ver con políticas que ya existen en AWS. ¿Cómo funciona? Entonces, para los que no hemos creado grupos, creamos un grupo, le ponemos un nombre al grupo, acá, y le decimos acá en los permisos qué permisos son los que queremos. Y esos permisos, por ejemplo, este Administrator Access es un rol ya creado que existe en la consola que me da permisos de administración, no de root, de administración, para poder levantar, otorgar permisos a otros, bueno. Y de esa manera nosotros creamos el grupo. Eso es lo que hacemos para crear un grupo. Y en ese grupo yo creé unos usuarios. Entonces, yo voy a asociar unos usuarios. Asocié este usuario que tengo acá. Entonces, yo asocié un usuario, yo le digo, asocio un usuario, y acá los puedo yo crear. Aquí yo puedo crear un usuario. Yo creo un usuario, le pongo un nombre, le digo, si y voy a poner acá, voy a poner si quiero que tenga acceso por consola o no. Esto lo dejamos un poquito acá, solamente voy a crearlo acá user. Si le quiero que genere un password o que le ponga un password personalizado, eso lo puedo también hacer. Y algo importante, si lo quiero asociar a un grupo. Y acá le voy a decir que sí, asóciemelo a este grupo de administrador. Quiere decir que ya en este momento creo el usuario. Ok. Ay, voy a colocar acá testing. Ay, Dios, no me lo acepta. Bueno, acá me está levantando una alerta de seguridad por temas que ya tengo aquí configurados. No hay ningún problema. Acá me aparece mi usuario y mi password. Y voy a retornar a mi consola. Entonces, si yo miro acá, yo tengo mi usuario que acabo de crear y este usuario. Estos usuarios son administradores, pero de esa manera yo establezco estrategias para crear diferentes grupos de usuarios, diferentes usuarios, de manera que aquí también hablamos de uno de los principios de seguridad que se llama Least Privilege, mínimo privilegio. A todos los usuarios se les deben asignar los mínimos privilegios requeridos para hacer lo que tenga que hacer. Entonces, ya tengo mi usuario, ya hablamos también, estamos aquí hablando de nuestra responsabilidad cuidando nuestra consola, y tenemos nuestro usuario administrador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a conectarnos a través de CLI con unas credenciales que les vamos a dar y vamos a acceder a nuestra consola. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este usuario que yo tengo acá de administración, Mónica, cualquiera que tengamos, le vamos a crear unos permisos. Entonces, yo aquí tengo mis credenciales. Yo le voy a decir, sí, aquí, no, por ejemplo, no tengo acreditado multifactor, pero voy a crear unas credenciales que me permitan a mí usar mi usuario y conectarme a través de CLI. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Le decimos acá al usuario, cuando nos conectamos, entramos al tab de credenciales de seguridad o Security Credentials, y le decimos acá, donde dice Access Keys, le decimos crear una llave de acceso. Y le voy a decir que voy a crear una clave de acceso para entrar por la línea de comando.
Digo next. Me perdí, se me había... Listo. No ven. Entonces, estamos en una parte en la cual, ¿qué queremos hacer? Nosotros vamos a usar nuestro AWS CLI, nuestra línea de comando y lo que instalamos ahorita que acabamos de descargar unos paquetes. Y a ver si acá le puedo agregar ¿mejor? Viendo acá la pantalla. Perfecto. Entonces, ¿qué queremos? Esta es mi terminal. Una de comandos en Windows, lo que estén usando en este momento. Y listo, ya hablamos de eso. Entonces, lo que queremos es, a través de CLI, conectarnos a la consola. Vamos aquí a conectar a la consola y aquí vamos a listar, por ejemplo, los buckets. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? De manera responsable. Y eso es lo que hemos estado hablando hace unos minuticos, Cintia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y voy a cancelar esto un momentico y voy a ir acá. Pensando en manera responsable, pues no vamos a usar nuestro usuario raíz, porque ya hablamos que el usuario raíz no se debe usar para trabajar en la consola. Es un usuario que debemos guardar, que debemos además mantenerlo de manera segura. Para eso, nosotros creamos un grupo, lo llamé administrador, ustedes también pueden crear un usuario, que le permita tener acceso a sus buckets o a su consola. En este caso me voy a apoyar de un grupo, creo un grupo, le doy un nombre a ese grupo y yo le asigno los permisos. ¿Cómo le asigno los permisos? Todas las autorizaciones en AWS se plasman a través de políticas que se describen como un archivo JSON. Estas políticas que están acá son políticas que ya ha creado AWS y que están en la consola y que me facilitan la labor o la tarea de crear mis grupos y tener mis autorizaciones. Entonces yo voy a usar esta, Administrator Access, para usarla para este ejercicio. Entonces yo le voy a decir que listo a este nuevo grupo lo voy a llamar Inti Group. Importante cuando llamemos los grupos, servicios, buckets, incluso las reglas no son las mismas, y aquí nos dice, mire, máximo 128 caracteres, puedo usar caracteres alfanuméricos y caracteres permitidos. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Y le digo que ese grupo va a tener permisos de administrador, y le digo, cree el grupo. Aquí ya me está creando el grupo. Y ahora me creo un grupo, pero ¿quién está en ese grupo? Usuarios. Entonces yo puedo crear un usuario, yo ya tengo creados unos usuarios, y acá le voy a decir que en este grupo va a estar este usuario Mónica Ruiz. Y ya. Cuando yo asocio a Mónica Ruiz en ese grupo, todas las autorizaciones que tiene el grupo asociadas ya las tiene Mónica. Muy similar a cómo manejamos las autorizaciones en nuestras aplicaciones y en los ambientes on-premises también, o como hemos venido trabajando. ¿Vamos bien? Inti. Perfecto. Inti, ¿tienes alguna duda? Perfecto, me alegra. Entonces, cuando ya tenemos nuestro grupo con permisos y nuestro usuario asociado, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger ese usuario, yo voy a trabajar con este usuario, y vamos a levantar unas credenciales que vamos a usar para conectarnos. Entonces, no voy a conectarme por la consola, sino a través de CLI, de nuestra terminal como lo vimos. Entonces, ustedes van a tomar ese usuario, van a ir a Security Credentials o credenciales de seguridad y van a decirle, créeme una llave de acceso. Y esa llave de acceso va a ser para la línea de comando. Y dicen, sí, reconozco, entiendo las recomendaciones que me da de seguridad. Aquí todo el tiempo, seguridad es nuestra prioridad número 0, lo decimos así. Y decimos next. Acá esto es opcional, si ustedes quieren darle un valor, una etiqueta como una metadata, aquí simplemente voy a decirle acá, no sé, laboratorio, lo que sea. Esto es opcional, pueden dejar también en blanco. Y crear la llave de acceso. Eso le va a dar a ustedes 2 valores. ¿Esos 2 valores cuáles son? La clave de acceso y una secret key. Eso ustedes van a acceder a la consola. Entonces, ustedes, yo aquí no se las puedo mostrar, pero ¿qué van a hacer ustedes? Vamos, ya con esa información ustedes la copian y ustedes la copian también aquí y acá la copian.
Si ustedes se fijan, aquí la pueden copiar, hacer copy key, y luego hacen la copia de esta información. Importante. Pueden bajarlo en un archivo CSV, copiarlo y darle done. ¿Para qué? Para que se nos guarde la información. Entonces, permítanme un momento, voy a guardar esta información en un archivito para que no se me pierda. Entonces yo voy a guardar el archivo, esto. No, no genera ningún costo. IIM es un servicio de los que no tiene costo. Muy buena pregunta, mil gracias. No la veremos más esta. ¿Cómo así, Laura? Cuéntame, Laura, que no te comprendí la pregunta. Lau, si querés prender el micrófono. No, que si no la... Hola, buen día. Si no la copio nada, ¿esta la puedo ver después o no, nunca más aparece? Porque a veces que se pierden estas claves. Sí, y eso es muy buena. Ustedes pueden bajarlo, dejarlo así, y ahorita lo vamos a ver. Cuando nos quedan, bien, nos quedan varias llaves de acceso y ustedes podemos decirle acá, editarla, como para cambiarla, pero fíjense que ya aquí ya vemos la clave, pero no vemos el key, pero no vemos el secret key. Y eso es importante, ya no la vemos más. Entonces, es importante para que ustedes la guarden o creen una nueva, ¿sí? O sea, lo que ustedes consideren. Yo por mi parte voy a dejar solamente una. Y voy a borrar esta. Solamente como para que viéramos lo que estábamos haciendo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces ustedes, ahorita ya contienen sus secrets, su key y su secret. Vamos a entrar entonces a nuestra línea de comando y vamos a dar el siguiente comando. AWS configure. Y es ahí donde configuramos nuestra llave de acceso y nuestra clave. Entonces aquí nos pide nuestra access key, que es el primer valor, que es el más cortico. Entonces, listo, vamos a ponerlo. Ese fue el que pusimos. Conocido. Chao. Luego me dice, entregue el otro. Perdón, voy a mover la ventana porque tengo que... No puedo colocar aquí para ustedes todos mi secret key. Y algo importante que va a pasar después es que también les va a decir, la región por defecto, le dice, es US is 1, quiere decir que es North Virginia. Sí, dejemos por defecto. Y luego les va a preguntar, es... Permítanme, acá voy a hacer algo para que no tengamos problema. Te aviso, Moni, que no vemos, o sea, veo Google Sí, nada más. Permítanme un momentito que tengo que hacer Sí, está bien. un triqui, porque no puedo mostrarles a ustedes acá mi pantalla completa. Voy a hacer algo acá. Permítanme un momento. Solamente como para que no tengamos inconvenientes porque tengo acá mi secret key y no se los puedo mostrar. Permítanme un momento y voy a hacer aquí un truquito. Perdón, voy a dejar de compartir un momentico mi pantalla y ya vuelvo con ustedes. Permítanme un momentico ya solamente para resolver esta parte y que podamos ver lo que está sucediendo cuando damos la secret key y el password. Listo. Ya vuelvo. Listo, ya están viendo ahora sí mi pantalla, ¿cierto? No, a ver, ahora sí. Listo, Ahora perfecto. sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo le di AWS Configure y ustedes le pidieron su key y su secret key. Hasta ahí vamos, ¿cierto, chicas? Perfecto. Y nos preguntó algo más, enter. Y nos preguntó algo más. La región por defecto, simplemente le di enter. Le dije, sí, North Virginia, está perfecto. Luego me dice, ¿cuál es el formato por defecto? Quiere decir cuál es el formato por defecto de las respuestas o salidas que vamos a tener aquí en esta línea de comando. El formato por defecto es JSON. Está perfecto, dejémoslo así. Entonces vamos a dejarlo enter y ya. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué pasa después? Ya lo vamos a ver.
ya nosotros estamos conectados a AWS. ¿Cómo vamos a verificar que efectivamente estemos conectados? Pues lo vamos a hacer a través de esta línea de comando. Se los voy a colocar aquí en el chat para que ustedes lo ejecuten. Es este. Lo vamos a ejecutar. Y acá me dice lo que me está mostrando, quién es el usuario que está conectado. Entonces acá me dice cuál es el usuario, el rol que está autenticado en mi terminal para conectarme a mi línea, para conectarme a la cuenta AWS. Entonces ahí nosotros podemos ya ver que sí, hay un user ID que fue mi key y me dice que está esta cuenta y me dice pues que tiene este, si lo vemos, ese es el nombre de usuario. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, fíjense ahora lo que va a pasar. Voy a hacer algo. Entonces, yo voy a entrar aquí a S3. Lo tengo acá. Voy a entrar aquí a S3. Y fíjense acá la cantidad de buckets que tengo. Un montón. Ahí pruebas cosas. Tal cual. Conectándonos primero. Y ahora vamos entonces a través de CLI. Vamos a listar esos mismos buckets. Entonces vamos a ejecutar este comando, AWS S3 ls. Cuando nosotros ejecutamos, fíjense que me salen los mismos buckets que tenemos acá. Entonces yo aquí, a través de CLI, cuando nosotros vamos a trabajar en AWS, podemos hacerlo a través de los SDKs con temas de desarrollo, a través de la línea de comando, a través de la consola, e incluso tenemos acá también un shell similar al que tenemos en el terminal, donde también podemos usar este tipo de líneas de comando también. Sí, claro. Digamos que la consola nos ayuda y nos da mucho conocimiento acerca de cómo funcionan los servicios y podemos hacer muchas cosas, pero si nosotros queremos también manejar con mejores prácticas lo que hacemos en las consolas, sí es importante que manejemos algunos comandos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que también aprovechamos de las ventajas que tiene la nube es de la infraestructura como código. Quiere decir que desplegamos infraestructura como si fuera código. Y nosotros manejamos, y las compañías manejan sus pipelines de despliegues de infraestructura como código. Entonces, por eso es importante exactamente tener o usar, por ejemplo, en este caso CloudFormation, que es el servicio de AWS, o un Terraform, usar algún SDK que nos permita a nosotros también desarrollar. Por ejemplo, hay un SDK propio de AWS para Python. Todas esas cosas podemos hacerlo. Pero lo que es importante es que ya nosotros, como hacemos los despliegues también de infraestructura, lo hacemos como código. Esto nos permite, pues, conectarnos, sí, o sea, no tener que abrir la consola, el web, y ya conectarme en el terminal y hacer lo que tengo que hacer, hacer mis comandos, ejecutar, crear buckets, crear una SSITube, levantar. Vamos a crear un bucket. Y para eso vamos a ejecutar el siguiente comando. Ya miramos cuáles eran bueno, sí, y eso nos pasa, que nosotros tenemos diferentes usuarios con diferentes clientes, que es importante y es nosotros, y lo he visto, digamos, en algunos clientes, que manejan también como se conectan en cuentas de productivas o cuentas que no son productivas o cuentas que no son productivas y que de pronto no lleguen a afectar los ambientes productivos. Tener, por ejemplo, nombres de usuario que puedan de pronto ser que sean distintos o que se puedan distinguir de pronto para que uno también le dé la idea de dónde está ubicado. También importante, a veces cuando se conectan a través de la consola, manejar colores distintos cuando son cuentas distintas, ese tipo de cosas que nos ayuden a identificar. Eso sí, siempre manejando y estar viendo muy claro quién está conectado. Sabiendo quién está conectado es cuando también nosotros empezamos a mirar cómo podemos trabajar. Eso es súper clave. Labels para todo. ¿A qué te refieres con labels, Laura? Perdón, para identificar, no sé si le llamaban target o label, pero para saber de qué estamos hablando más fácil, tal vez.
Ah, Eso, tag. tag, sí. Las etiquetas en AWS nos ayudan a identificar nuestros servicios, recursos, y no solamente para temas de seguridad, sino también para temas de costos. Eso nos ayuda a identificar precisamente esos usuarios de pronto de qué unidad son, de qué área son. Y algo también muy importante, cuando nosotros aumentamos el número de cuentas, y creo que ustedes ya lo han enfrentado, y tenemos clientes, como a veces hay acá clientes con 500, 1000 cuentas, pues es cuando empezamos a tener organizations y control tower. Eso es muy importante, establecer muy claro cuál es mi estructura de gobierno y apoyarnos de servicios como esos para ayudarnos a manejar también este tipo de cosas, donde podamos, por ejemplo, definir que en ambientes productivos, por ejemplo, o sea, no cualquiera puede levantar una instancia de situ, o que, por ejemplo, la única región donde podemos levantar servicios es, no sé, Sao Paulo, para decir algo. Ese tipo de cosas se pueden establecer. Entonces, toda esa postura de gobierno y de seguridad también es muy importante, y cuando en la medida en que vamos creciendo, pues o apoyarnos de servicios como organizations, como Control Tower, y esos elementos que también nos ayudan a auditar, ¿no? Que eso ustedes van a ver en el curso en la parte de seguridad. Pero bueno, siguiendo acá, en este ejercicio, vamos a hacer algo y es crear un bucket. Entonces, para eso, usamos AWS, S3, que es el servicio, Make a Bucket, MP, y nosotros vamos a darle un nombre. Entonces, por ejemplo, acá, ese es uno que ha creado, y lo voy a crear un bucket en este caso, y recuerden que los buckets deben tener nombres únicos. Entonces, yo a veces me apoyo del número de la cuenta, precisamente para que no tenga problemas con el nombre de la cuenta o con el nombre del bucket, porque ustedes recuerden que esos nombres deben ser únicos, tienen una información o tienen unas características importantes para nombrarlos. Entonces yo copio este nombre de cuenta, también como para facilitarme que sea único, lo pongo acá y le digo que esto es para hacer un test y que lo estamos haciendo con las chicas de Argentina, Chile, y bueno, todas las que tenemos el día de hoy. Entonces, este va a ser mi bucket, así lo voy a crear. Si yo le digo acá nuevamente AWS S3 LS, aquí ya me aparece mi bucket, y si yo voy a mi consola y le digo acá refresh, aparece mi bucket. Entonces, como ustedes ven, aquí ustedes pueden levantar instancias de situ, pueden hacer lo que quieran, subir un objeto a ese bucket. ¿Cuáles son los comandos? Todo lo encontramos en internet. AWS CLI Commands. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cómo conectarse a AWS Commands? Entonces, acá nosotros podemos obtener también la referencia. ¿Cuáles son los comandos que necesitamos? Entonces, por ejemplo, si estoy trabajando con S3, entonces aquí me aparecen todos los comandos que yo puedo usar para crearlo, para removerlo, para copiar un objeto. ¿Qué límite tiene de espacio el free tier? Muy buena pregunta. Ceci, estás on fire con el tema de finos y los costos. Y eso me gusta porque esos son de las discusiones en donde siempre hablamos. La arquitectura maravillosa, alto desempeño, alta disponibilidad. ¿Cuánto me cuesta? Uy, no, ya no me sirve. Esas conversaciones tienen que estar siempre a la par con los clientes. Sí, total. Entonces, y vamos a verlo. AWS S3 Free Tier. Todo eso también está disponible. ¿Cuál es la capa gratuita que tenemos nosotros? Sí, total. Hay un servicio que se llama AWS Budget, que nos permite setear budgets y alarmas para, en general, lo que puede ser el costo de la consola o el uso de la consola, o también para servicios particulares. Entonces, cuando hablamos de esta capa gratuita, el nivel gratuito varía dependiendo de los servicios. Si hablamos específicamente de S3, y miremoslo acá un poquito más, S3 tiene una capa gratuita que son 5 gigabytes. Los primeros 5 gigabytes no tienen costo. A partir de ahí tiene costo. A ver si acá lo vemos más, a buscarlo acá con AWS S3 Pricing. Entonces, acá nos dice que tenemos una capa gratuita. ¿Me muestra dónde está? Está por acá. Esto es todo lo que comprende entender cuánto cuesta un servicio de S3 en sus diferentes capas y sus diferentes acciones. Nivel gratuito.
Dice, mire, a partir del 15 de julio, los nuevos clientes recibirán hasta $200 en créditos a nivel gratuito de AWS que se pueden aplicar a servicios que cumplan cumplan los requisitos, incluido ese 3. Entonces, fíjense que eso cambió. Antes eran los primeros 5 gigabytes. Y ahora dice, al abrir la cuenta podrá elegir un plan gratuito y uno de pago. El plan gratuito establece durante 6 meses tras la creación de la cuenta. Si se pasa del plan de pago, ya el saldo restante del crédito a nivel gratuito se aplicará. Entonces, fíjense acá que nos ofrecen son como $200 de crédito en los costos durante 6 meses. Cada servicio tiene una capa gratuita diferente. Eso es muy importante entender y cada servicio tiene unas variables de costo distintas. Por eso es que ahora Cloud Economics, Finos, Cloud Financial Management es ya toda una práctica y roles que demanda la industria para poder entender cómo armar casos de negocio, cómo entender los precios de los servicios. Y todo esto orientado también a lo que hemos visto, en qué región está, estamos multizona de disponibilidad, qué tipo de características estamos teniendo en cuenta. Entonces, en este caso, y como lo que hemos visto acá, vimos que pudimos crear un bucket, nos conectamos aquí a nivel de CLI, ustedes pueden seguir practicando y conectándose para que puedan seguir trabajando en la consola. Hay algo que quería contarles y es precisamente pensando en estos elementos de elasticidad y cómo funciona una asistencia CC2 y quiero contarles acá algo al respecto. Voy a irme aquí a EC2 y quiero ver, aquí no tengo ninguna instancia corriendo, voy a poner a correr una instancia mientras aquí bueno, cuando nosotros, y se fijan en esta instancia dice que está, y vamos a verlo acá, se encuentra en una VPC de una subred. Quiere decir que yo levanté una instancia y viendo mis características dije va a estar en esta subred y en esta VPC. La subnet tiene alcance de zona de disponibilidad. Quiere decir que una subred solamente puede estar en una sola disponibilidad. Y una VPC está a nivel de región. La VPC es a nivel de región. Entonces, fíjense cómo esos conceptos que estuvimos viendo ahorita, región, zona de disponibilidad, empiezan a tener presencia en la consola y en las decisiones de los diferentes recursos que ustedes van a habilitar. Cuando ustedes, y vamos acá, lanzamos una instancia, por ejemplo, en la consola, y miramos, ahorita me voy a detener acá, pero sí quisiera que viéramos aquí esta parte de la configuración de las redes. Yo le digo en qué VPC va a vivir y yo puedo crear acá varias VPCs. Yo puedo crear hasta 5 VPCs por región. Y la VPC me tiene alcance de región. Pero yo también le voy a decir en qué subred se va a estar. Y estas subredes tienen alcance de zona de disponibilidad. Entonces esto también es importante entenderlo, porque a la hora de hacer mis configuraciones de red, yo tengo que tener muy claro cómo voy a hacer esa distribución, esas configuraciones, y cómo voy a levantar mis servicios y en dónde los voy a levantar. Si yo levanto solo una instancia CC2 en una zona de disponibilidad, recuerden, pasa algo en esa zona de disponibilidad y mi servicio se cae. Entonces, es cuando empezamos a mirar estrategias como Autoscaling Group para que yo pueda tener varias instancias cross zona de disponibilidad. Quiere decir, en una zona de disponibilidad y en otra, para que si algo pasa, pues mi servicio esté arriba. Entonces, volviendo a esto que estábamos viendo de nuestras instancias y en esta flexibilidad que nos da, ¿qué pasa si yo tengo esta instancia corriendo? Fíjense en ustedes que es una T2 micro. Esa T2 micro, por el nombre ya nos da, es chiquita. ¿Qué significa T2 micro? Las instancias, y ya creo que nos quedan unos minuticos solamente, pero vamos a cerrar con esto. Todas las instancias tienen una manera, perdón, que este no es. Cuando nosotros hablamos de una instancia, y que hay, ustedes ven acá en mi consola de pronto no, que tiene Mónica acá una T2 micro y una M5 Lash, pero ¿qué significa eso? Pues todo esto tiene una razón de ser. Cuando nosotros hablamos, hay diferentes familias de instancias. Ya estamos hablando que son más de 750 tipos de instancias. ¿Cómo elegirlas? Pues están por familias.
Hay instancias para propósito general, optimizadas para memoria, optimizadas para almacenamiento, para temas de Machine Learning, para temas de Big Data. Ya están las familias creadas. Esas familias nos dicen dónde podemos usar las instancias. Si es de uso general, son estas que empiezan por M, por T, optimizadas para cómputo, comienzan con C, optimizadas para memoria, comienzan con R, con U, ya sabemos cuáles son. Pero, ¿qué significan los demás números? Esto me dice qué familia C. C, la familia, quiere decir que es una optimizada para cómputo, como ya lo vimos. 7, la generación. ¿Esto por qué es tan importante? Y volviendo al tema de los costos con Ceci. Cada vez que nosotros generamos una nueva generación, valga la redundancia, esa nueva generación de instancias EC2 tiene mejor desempeño y también es más affordable. ¿Por qué? Porque el precio es el mismo o porque el precio disminuye. Por eso es tan importante ir analizando en las consolas y manteniendo nuestros servicios con las últimas generaciones, no solamente para aprovechar el desempeño, sino también los costos. Estos números que me dicen que esto usa Graviton y que esta N que está optimizada para networking. Y esto me dice el tamaño, cuántas virtual CPU o temas de memoria tiene. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esta instancia y yo digo, no, esta instancia está muy chiquita, yo la verdad quiero algo diferente y yo quiero cambiarla. Yo quiero poner esta instancia más grande. ¿Cómo la puedo cambiar? Algo que para nosotros antes era impensable. Nos tocaba volver a instalar todo. No. Yo simplemente cojo esta instancia, vuelvo a detener la instancia, la detengo, y ya cuando la instancia esté detenida, yo puedo cambiar el tipo de instancia y colocar otra instancia que yo quiera. Entonces aquí la instancia se está deteniendo. Cuando ya esté en stopped, que esté detenida, podemos nosotros cambiar el tipo de instancia y lo vamos a ver. Eso hace que cuando estábamos viendo los temas de escalabilidad y hablábamos y eso no lo mencioné, hay dos conceptos de escalabilidad que se llama scale up o escalamiento vertical o scale out o escalamiento horizontal. El vertical es cuando le sumo más potencia a una máquina, como lo voy a hacer ahorita. Le voy a poner más virtual CPU, más memoria. Scale out o horizontal es cuando agregamos más nodos de esas mismas instancias para responder a ese tráfico. Entonces ya aquí para cerrar, ¿qué hacemos? Nosotros le decimos aquí, en las instancias, le voy a decir cambiar el tipo de instancia. Y ya no quiero una T2 micro, yo me voy a ir por una T2 large. ¿Qué me da la T2 large? En lugar de un virtual CPU, me da 2 y la memoria casi 8 veces. Esa es la que voy a elegir. Voy a cambiar el tipo de instancia. Y ya con eso cambio el tipo de instancia. ¿Qué hago yo acá? Nuevamente, dejar mi instancia arriba. Lo que antes nos implicaba unas acciones grandísimas para hacer, ahora lo podemos hacer con esta facilidad. Esto que acabamos de hacer es Scale Up. ¿Qué hicimos? Le aumentamos las características que tiene este servidor. Si hacemos escalabilidad vertical, es cuando, por ejemplo, a una base de datos le agregamos nodos de lectura, o cuando tenemos una infraestructura o una arquitectura en donde agregamos grupos de autoescalamiento para que podamos agregar más nodos, que es algo que ustedes van a profundizar en su clase de instancia, en su clase de EC2. Bueno, se nos pasó esta mañana volando, por lo menos Sí. para... Sí, pasó muy rápido, estuvo muy entretenida la clase. No sé si alguna quiere hacer una devolución a Moni, alguna quiere hacer un agradecimiento. La verdad que te agradecemos un montón. Moni, A mí me encantó, me pareció súper claro y bien detallado. Muchísimas gracias. agradecemos a Moni porque ella está en Colombia. Moni, ¿cuántas horas tenés? ¿Qué hora es en Colombia ahora? Son 10:30 recién. O sea, 8:30 Moni ya estaba conectada, así que madrugó un sábado por nosotras. Te agradecemos un montón el esfuerzo, Moni, por colaborar con nuestra comunidad. Gracias de corazón. Gracias a todas ustedes. Para mí es un placer enorme estar aquí con ustedes. Invítenme otra vez, me encanta. Sí, Moni, sí, claro que sí. Okay, rewind. Side by side and rolling chairs, asking every how and why. Turning all our small mistakes into something kind of light. Where